Centro de Formación Profesional Capacitadora del Pacífico. En Zenfor Pro brindamos los servicios de consultoría, asesoría, asistencia técnica, capacitación y certificación. Estamos enfocados en el mejoramiento de la productividad, la calidad de las personas, empresas y organizaciones de diferentes sectores productivos del Ecuador y el mundo. Tenemos las mejores facilidades de estudio, educación en modalidad virtual a tu ritmo, clases en vivo, clases presenciales, plataforma virtual disponible 24 formación in-house. Te invitamos a revisar nuestra página web, donde encontrarás una amplia variedad de cursos en las áreas de finanzas y contabilidad, prevención de riesgos laborales, gestión, gerencia y administración, talento humano y mucho más. Nuestros cursos poseen un aval nacional e internacional por parte de Conectaméricas, la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, el Ministerio de Trabajo. Hemos capacitado y formado profesionales desde el año 2017. Más de 28,000 estudiantes capacitados. En Zenfor Pro te brindamos todas las facilidades para que alcances el máximo de tu potencial. Prepárate para ser el mejor. Es tu mejor inversión. Centro de Formación Profesional Centro de Formación Profesional Capacitadora del Pacífico. En Zenfor Pro brindamos los servicios de consultoría, asesoría, asistencia técnica, capacitación y certificación. Estamos enfocados en la calidad de las personas, empresas y organizaciones de diferentes sectores productivos del Ecuador y el mundo. Tenemos las mejores facilidades de estudio, educación en modalidad virtual a tu ritmo, clases en vivo, clases presenciales, plataforma virtual disponible 24/7, tutorías académicas los 7 días de la semana, formación in-house. Te invitamos a revisar nuestra página web, donde encontrarás una amplia variedad de cursos en las áreas de finanzas y contabilidad, prevención de riesgos laborales, gestión, gerencia y administración, talento humano y mucho más. Nuestros cursos poseen un aval nacional e internacional por parte de Conectaméricas, la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, el Ministerio de Trabajo. Hemos capacitado y formado profesionales desde el año 2017. Más de 28,000 estudiantes capacitados. En Zenfor Pro te brindamos todas las facilidades para que alcances el máximo de tu potencial. Prepárate para ser el mejor. Y recuerda que la educación es tu mejor inversión. Centro de Formación Profesional Capacitadora del Pacífico. Centro de Formación Profesional Capacitadora del Pacífico. En Zenfor Pro brindamos los servicios de consultoría, asesoría, asistencia técnica, capacitación y certificación. Estamos enfocados en el mejoramiento de la productividad, la calidad de las personas, empresas y organizaciones de diferentes sectores productivos del Ecuador y el mundo. Tenemos las mejores facilidades de estudio, educación en modalidad virtual a tu ritmo, clases en vivo, clases presenciales, plataforma virtual disponible 24/7, tutorías académicas los 7 días de la semana, formación in-house. Te invitamos a revisar nuestra página web, donde encontrarás una amplia variedad de cursos en las áreas de finanzas y contabilidad, prevención de riesgos laborales, gestión, gerencia y administración, talento humano y mucho más.
Nuestros cursos poseen un aval nacional e internacional por parte de Conectaméricas, la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, el Ministerio de Trabajo. Hemos capacitado y formado profesionales desde el año 2017. Más de 28,000 estudiantes capacitados. En Zenfor Pro te brindamos todas las facilidades para que alcances el máximo de tu potencial. Prepárate para ser el mejor. Y recuerda que la educación es tu mejor inversión. Centro de Formación Profesional Capacitadora del Pacífico. Centro de Formación Profesional Capacitadora del Pacífico. En Zenfor Pro brindamos los servicios de consultoría, asesoría, asistencia técnica, capacitación y certificación. Estamos enfocados en el mejoramiento de la productividad, la calidad de las personas, empresas y organizaciones de diferentes sectores productivos del Ecuador y el mundo. Tenemos las mejores facilidades de estudio, educación en modalidad virtual a tu ritmo, clases en vivo, clases presenciales, plataforma virtual disponible 24/7, tutorías académicas los 7 días de la semana, formación in-house. Te invitamos a revisar nuestra página web, donde encontrarás una amplia variedad de cursos en las áreas de finanzas y contabilidad, prevención de riesgos laborales, gestión, gerencia y administración, talento humano y mucho más. Nuestros cursos poseen un aval nacional e internacional por parte de Conectaméricas, la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, el Ministerio de Trabajo. Hemos capacitado y formado profesionales desde el año 2017. Más de 28,000 estudiantes capacitados. En Zenfor Pro te brindamos todas las facilidades para que alcances el máximo de tu potencial. Prepárate para ser el mejor.
Buenas noches con todos y queridos colegas. Creo que estamos listos ya para iniciar. Algunos compañeros se irán sumando progresivamente. Muy bien. Bienvenidos una vez más a esta es la tercera sesión, no, cuarta sesión de trabajo respecto del curso de administración de proyectos con Microsoft Project. Hemos ya avanzado en algunos elementos conceptuales, hemos revisado en las primeras clases, sobre todo conceptos respecto de la definición de proyectos, las herramientas que tenemos, los instrumentos que utilizamos en la gerencia, en la administración de proyectos, y hemos revisado también los ciclos o las fases del ciclo de proyecto, ¿no? Hemos visto la importancia de cada fase, hemos visto los elementos que tenemos que gestionar, las variables que están alrededor de los proyectos. Hemos dicho también que cada caso es un caso, ¿no? Es decir, hay elementos particulares en cada proyecto que hacen que todos las herramientas que podamos utilizar y las estrategias que podamos utilizar sean necesarias para llegar a buen puerto, ¿no? Cumplir nuestros objetivos y evidentemente hacerlo en tiempo, forma y costo adecuados. Hemos revisado algunas de las herramientas o los instrumentos que regularmente se utilizan para asociar las diferentes dimensiones del proyecto, el tema de tiempos, los recursos, los procesos, etcétera, y ver cómo dentro de estas herramientas podemos identificar información relevante que nos va a servir para no solo la gestión como tal del proyecto, sino para la interacción que se va a tener con los stakeholders, ¿no? Con las personas que van a estar interesadas en el proyecto. Hemos dicho que en general esta relación tiene que ser fluida y tenemos que manejar de manera estratégica la aplicación de forma que los reportes, la información que nosotros brindemos sea oportuna, sea relevante, sea útil sobre todo, ¿no? Y que nos permita ir tomando decisiones en este proceso iterativo que es la programación y la ejecución de los proyectos. Revisamos también ya directamente, tuvimos nuestra ya segunda aproximación con el project. En la primera revisamos la interfaz de la aplicación, hemos revisado los menús, hemos dicho que es una cosa muy similar al Excel, muy similar al Word. Evidentemente tiene sus particularidades como corresponde. Y tenemos algunos aspectos, si se quiere, iniciales que tenemos que revisar con respecto a los parámetros que va a usar en adelante el programa para definir costos, para definir tiempos, retrasos, etcétera, que vamos a tener durante los proyectos y que va a ser parte de la cotidianidad como gerentes, como administradores de proyectos. En esta línea hemos revisado también que dentro del manejo del proyecto vamos a utilizar varios elementos y tenemos que informarle o documentar al programa con detalles respecto de tiempos, por ejemplo, ¿no? Hemos dicho en la administración del proyecto tenemos algunos aspectos puntuales, jornadas de trabajo, días hábiles, días no hábiles, ¿no? Excepciones sobre esa regla general, y tenemos todos estos elementos de manera que se pueden ir personalizando, ir ajustando de manera que la información que nosotros luego obtengamos de reportería sea fiel, sea útil, hemos dicho, ¿no? Y que obviamente permita tomar decisiones, ¿no? Si la parte de los tiempos no está bien definida, bien parametrizada en el software, vamos a terminar sobreestimando o subestimando costos dependiendo de los parámetros que no hemos definido. Y evidentemente no solo que vamos a tener desfases entre la ejecución financiera y lo que nos dice o lo que nos reporta Project como herramienta, sino que también vamos a tener dificultades para poder
dar una mirada integrada de la situación del proyecto. Entonces es muy importante manejar con todo el cuidado la calendarización. Hemos dicho que dentro de la calendarización también tenemos varias dimensiones, ¿no? Yo puedo calendarizar el, el horizonte del proyecto, ¿no? Tengo unas opciones puntuales que me permiten determinar o informarle al proyecto cuál es ese horizonte del proyecto, de cuándo a cuándo, cómo voy a ir programando. Pero también hay calendarios para las actividades, ¿no es cierto? Yo tengo que definir unas duraciones, tengo que definir unas vinculaciones entre tareas, pero además también es necesario tener en cuenta que podemos calendarizar también recursos, ¿no? Habrá maquinaria, por ejemplo, que no está disponible 24/7, sino que tiene un horario específico. Vamos a asumir que la estamos alquilando, etcétera. Habrá personal también que no necesariamente siempre esté disponible y que obviamente vamos a tener que lidiar con eso también y nos va a afectar en los tiempos, nos va a afectar en los costos, en la intensidad del trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, hemos dicho que todos estos elementos que se desprenden de la variable tiempo dentro de nuestro esquema de programación van a ser muy importantes de considerar y hemos visto cómo configurar ya estos elementos de manera general. Por otro lado, otro de los aspectos que vamos a estar siempre relacionando van a ser las actividades, las tareas o los procesos que vamos a desempeñar dentro de cada una de las fases del proyecto y evidentemente ahí vamos a tener varios aspectos que considerar. Por una parte, una tarea tiene algunos atributos, ¿no? Algunas características. Entonces, una tarea en el esquema del Microsoft Project tiene en particular tres características, ¿no? Tiene una duración, no tiene un inicio, tiene un fin, tiene una asignación de recursos y tiene también una cantidad de trabajo determinada dentro de esos recursos. Hemos dicho que en función de esos atributos también tenemos que yo puedo definir o puedo identificar diferentes tipos de tareas, ¿no? Tareas con unidades fijas, con duración fija, con trabajo fijo y que evidentemente va a depender mucho del caso con el que tratemos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de que tenemos una tarea con duración fija, ¿no es cierto? Estamos diciendo que esa tarea, si está programada que se debe hacer en 8 horas, tiene que hacerse en 8 horas y no puedo asignar más o menos recursos y cambiar este hecho, ¿no? En este sentido, vamos a tener este tipo de tareas. Otro tipo de tareas, ¿no es cierto? Va a ser cuando tenemos asignadas unidades fijas, es decir, cuando las cantidades de recursos están asignadas en una proporción específica y por más que aumente o reduzca recursos, no voy a cambiar trabajo, perdón, no voy a cambiar el esquema, ¿no? Lo mismo con la cantidad de trabajo. Entonces tenemos estas tipologías, ¿no es cierto? Discutimos también sobre algunos ejemplos de tareas, ¿no? Pero además, las tareas tienen otro atributo y es que se vinculan entre sí con una secuencia lógica, ¿no? Que nos va a permitir definir una secuencialidad, ¿no es cierto? Una relación, una vinculación entre las tareas y que obviamente podemos sobre esa base tener una mirada completa, sistemática, orgánica de el manejo del proyecto. Es decir, yo tengo que para obtener mi producto, mi resultado, mi objetivo, tengo que llevar 20 pasos. Y estos 20 pasos, algunos podrán hacerse secuencialmente, otros podrán hacerse simultáneamente. Esta simultaneidad puede verse cuando se inicia la tarea, pues es decir, dos tareas pueden iniciar iguales o deben terminar iguales para no afectar o para continuar con las siguientes actividades del proyecto. Y asimismo puedo tener, digamos, secuencias lógicas de tareas. Hemos dicho también que esas secuencias lógicas nos van a permitir tener
una visión completa del proyecto, pero además que nos va a permitir tener, ¿no es cierto?, claridad respecto de cuáles son las vinculaciones, y ya vamos a ver hoy un poquito más en el detalle, pero vamos a ver que esas relaciones nos permiten identificar aspectos donde no podemos fallar, donde los tiempos son muy rígidos, y vamos a tener aspectos, tareas donde los tiempos tienen un poco más de flexibilidad, ¿no? Entonces, un poco recapitulando es lo que hemos visto hasta el momento. Hoy vamos a ver algunas herramientas de las que ya un poco mencionamos en las clases anteriores, pero ya un poquito más de detalle. Vamos a ver cuáles son estos instrumentos que tenemos para esquematizar un proyecto, ¿no? En la fase de la programación, ¿no? Estamos tomando esa planeación inicial y estamos traduciéndola a una realidad inicial, a una línea base dentro de mi programación de actividades, recursos, presupuestos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos algunas herramientas. La primera es el diagrama de Gantt, que va a ser, de hecho, la primera pestaña o la primera vista que nos recibe cuando abrimos el proyecto. Vamos a tener el diagrama de red. Hemos dicho que dentro del diagrama de red nos permite ver de otra manera las visualizaciones o las relaciones entre cada una de las variables. Aquí hay una serie de análisis que se pueden hacer a partir del diagrama de red, pero lo vamos a ver en términos generales. También está un esquema puntual, se mencionó un par de veces en estos días, ya vamos a ver el concepto en el detalle, sobre la ruta crítica del proyecto. ¿Qué es esta ruta? ¿Cómo la identificamos? ¿Cómo la valoramos? ¿Qué indicadores tenemos para identificar esto, ¿no? El cronograma valorado y las curvas de inversión. Muy bien, esto es lo que nos hemos propuesto tratar el día de hoy. Si quisiera, antes de entrar en materia, pedirles que eh, si tienen alguna duda respecto de los temas que hemos visto hasta el momento, las podamos resolver para poder avanzar, porque ahorita ya vamos a comenzar a relacionar cosas y eso hace que tengamos la necesidad de tener claros los elementos. No sé si alguien quisiera plantear alguna duda, alguna consulta, estoy pendiente en el chat y estoy pendiente también, están habilitados la posibilidad de que puedan abrir el micrófono, ¿no? Muy bien, creo que estamos todos claros. Qué mejor. Muy bien, entonces, bueno, ayer ya vimos un poco lo que implica o cómo se configura la parte de calendarios y la parte de actividades, ¿no es cierto? Y vamos a nuestra primera herramienta. El diagrama de Gantt, como ustedes saben, es una representación gráfica del calendario y de la duración de las actividades. Van a verse aquí, a dibujarse si se quiere en el diagrama, los diferentes ámbitos de relaciones, no sé, secuencialidades, ¿no es cierto? Las jerarquías, fíjense ustedes aquí las jerarquías entre actividades, entre tareas, se miran en corchetes, ¿no? Podemos ver que las vinculaciones entre tareas se miran con flechitas, ¿no? Y vamos a tener todos estos elementos en el tiempo, ¿no? Vamos a tener una representación gráfica del calendario, que básicamente es lo que tenemos identificado. Otra forma de ver el esquema del proyecto o mirar, ¿no es cierto?, las diferentes relaciones y dimensiones del proyecto es justamente el diagrama de red, ¿no? El diagrama de red básicamente utiliza, fíjense ustedes que acá yo utilizo en el diagrama de Gantt, utilizo barritas para representar a cada uno de las tareas, y las flechitas, digamos, van relacionando las distintas actividades. En el caso del diagrama de red, es muy similar y se pueden calcular algunos indicadores adicionales aquí, pero es muy similar, pero las actividades son nodos, ¿no? Son los nodos de esta red y los links van a definir las dependencias que se tienen en cada caso. Aquí podemos hacer varios análisis respecto de la ruta crítica, vamos a poder hacer varios indicadores también. Luego vamos a tener la ruta crítica, ¿no? Esto lo podemos ver a manera de tabla, en el diagrama de Gantt, en el diagrama de red, en todas estas vistas lo podemos
evidenciar. Aquí me voy a detener un poco para consultarles. ¿Qué será esto de la ruta crítica? Regularmente utilizamos muy coloquialmente la expresión. Hemos utilizado, les he escuchado a algunos compañeros mencionar el concepto, pero sí quisiera em, escucharles, ¿qué entendemos? ¿Qué será esto de la ruta crítica? ¿Qué nos suena? ¿O qué entendemos cuando escuchamos sobre la ruta crítica dentro de este análisis? Buenas noches. Estimado Diego, buenas noches. Adelante. Podría ser un conjunto de actividades que no pueden posponerse y no pueden postergarse tampoco, ni alargarse en el tiempo, ya que determinan el tiempo real de duración del proyecto. Excelente, excelente. Muchas gracias, estimado Diego. Efectivamente, esta ruta crítica tiene que ver con la secuencia, el conjunto de actividades que le pegan directamente al tiempo final del proyecto, ¿no? ¿Por qué se llama ruta, no? Porque regularmente este análisis se hace a partir del diagrama de red. Cuando nosotros tenemos un diagrama de red, bueno, este es un proyecto chiquito, ¿no? De juguete, pero cuando hacemos el análisis de red, lo que vamos a encontrar es diferentes caminos a través de los nodos, a través de los links que tenemos, vamos a encontrar diferentes caminos y siempre va a ser de interés eh, identificar cuáles son las actividades que tienen la mínima demora permisible o aquellos que no tienen una demora permisible. Habrá otros que sí tienen una demora permisible, es decir, yo puedo retrasarme un poco antes de iniciar este proyecto y tengo este margencito, y habrá otros en los que en realidad no tengo en absoluto, no puedo fallar, no tengo en absoluto un margen para decir me atraso un día y no pasa nada, porque yo sé, y eso me indica el análisis de la ruta crítica, yo sé que el rato que me demoro un día, esto le pega directamente a la fecha de finalización del proyecto. Es decir, si yo me demoro un poco más en esta ruta crítica, yo estoy retrasando el proyecto y eso ustedes saben tiene varias implicaciones. Primero, estoy alejándome del objetivo en términos generales, pero además me estoy alejando del presupuesto. Recuerden ustedes que cuando yo establezco una planeación, una programación de actividades, tiempos, recursos, etcétera, yo tengo un presupuesto y cada hora de trabajo me cuesta. Cada recurso tiene una tarifa, cada recurso tiene un costo, ¿no? Entonces, en la medida en que yo me vaya alejando de ese ideal, yo voy a tener que tomar decisiones. Yo tengo unos recursos limitados y tengo unas restricciones. Recordemos al hombrecillo de los platillos, ¿no? Estamos jugando con varias variables a la vez y tenemos que mantener los discos girando para alcanzar ese objetivo, ¿no? Entonces, efectivamente, ya lo vamos a ver en la práctica, pero dentro de el análisis tenemos algunos aspectos. Fíjense ustedes, aquí está filtrado, pero básicamente aquí fíjense ustedes que hay dos indicadores puntuales. La demora permisible, que en este caso tengo 0 horas, 0 días, 000 en estas actividades que hacen parte de la ruta crítica. Y tengo también un margen de demora total dentro del atributo de cada una de las tareas. Esto vamos a verlo en el detalle después. Pero básicamente lo que vemos aquí es que este conjunto de actividades que están aquí filtradas, ¿no? Son aquellas que no me puedo demorar en absoluto. ¿Ya? Después vamos a ver que lo podemos identificar más visualmente. Pero eso es lo que se considera como ruta crítica. No sé si, Coralia, quisieras intervenir, estás con el micrófono abierto. No, perdón. Tranquilo. Vamos a ver. Ok. Entonces, hasta aquí, fíjense ustedes que hemos visto tareas, hemos visto tiempos, hemos visto aquellos tiempos que son, si se quiere, más complejos de administrar, aquellos que no tenemos ningún margen de error, ¿no? Y lo que nos falta son los recursos, ¿no? Es decir, tenemos por un lado el tiempo, por un lado la actividad, por otro lado el recurso. Y el recurso tiene algunos atributos, ¿no? El recurso, recordemos, la tarea tiene 3 atributos.
las unidades, ¿no? La duración, ¿no? Y adicionalmente tiene el trabajo. Los atributos de la tarea. Los recursos, por su parte, tienen otros atributos. Hay unas tipologías, efectivamente, pero tienen otros atributos. Por una parte, vamos a tomar en cuenta de que los recursos tienen no solo una tipología, sino que tienen una tarifa, un costo, una tasa de erogaciones que yo voy a hacer por cada unidad de tiempo que yo utilice dentro de recurso, ¿no? Por otro lado, el recurso puede tener también una temporalidad, una disponibilidad específica. Puedo hablar de un stock, ¿no? O puedo hablar de un tiempo determinado que yo voy a tener disponible a mi recurso, ¿no? A mi recurso ahí. Entonces, fíjense, ustedes tienen estos atributos, tiene un costo, tiene un tiempo, ¿no? Y también tiene una intensidad, es decir, yo puedo tener, si estoy hablando de una jornada de 8 horas y una persona está disponible 4, entonces yo no voy a poder utilizar ese recurso completamente, entonces voy a tener que tomar en cuenta eso en mis actividades, porque me va a generar posiblemente demoras, si hay actividades que tienen una cantidad específica de horas requeridas para hacer, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que cuando yo ya tengo una tarea que está teniendo una duración específica y a esa tarea con duración le asocio un recurso específico, yo ya puedo hablar de ¿qué? De costo, ¿no? Porque yo tengo una actividad específica que toma tanto tiempo y que para hacerse requiere de tales recursos. Solo en ese momento puedo hablar de costo, porque yo ya sé cuál es la cantidad de tiempo y de recursos que voy a ocupar. Y sé cuál es el valor unitario, ¿no es cierto? La tasa, que así se le define en el project, ¿no? Ya tengo la tasa con la que voy a utilizar ese recurso. Es decir, si yo digo que necesito 3 horas del arquitecto en la actividad X, ¿no? Entonces yo tengo que saber que esas horas del arquitecto cuestan tanto, ¿no? Dentro del manejo que vamos a utilizar, evidentemente siempre vamos a querer que esta relación sea, sea lo más versátil posible. ¿En qué sentido? Para nuestros fines, lo ideal es que esta asignación de costos, de recursos, en definitiva, me permita identificar puntualmente cuál es el costo de cada tarea, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo tengo una tarea que está dentro de la ruta crítica, pero que tal vez no es la más costosa, ¿cierto? ¿Qué, qué conclusiones podemos sacar de allí? Sabemos que no nos podemos demorar en una tarea específica. Resulta que el costo de esa tarea es relativamente menor a las demás, pero por alguna razón es crítica. ¿Qué conclusiones o qué podríamos inferir de este caso hipotético? ¿Qué opina? ¿Qué implicará eso? ¿Qué implicará esto? Estoy diciendo que tengo una ruta crítica con unas actividades específicas y que esas actividades específicas de pronto son las que tienen menor costo, ¿no? Entonces yo lo que puedo decir a partir de eso es que efectivamente tengo unas actividades que tienen poca holgura, ¿no? Pero que ventajosamente el nivel de costos que tiene cada una me permite tal vez tomar decisiones que impliquen que yo pueda cuidar esos tiempos críticos sin necesidad de presionar demasiado el presupuesto, ¿no? Es decir, si yo quiero acelerar el tiempo de la ruta crítica, lo puedo hacer porque no es muy costoso. Pero hay
puede haber otros casos en donde, aparte de que una actividad, una tarea forma parte de este conjunto de tareas de la ruta crítica, ¿no? Aparte de que pasa eso, tengo que justamente realizar la actividad más costosa. Pues voy a tener que siempre identificar esas diferencias y esas circunstancias para también tomar decisiones. Entonces, estoy relacionando tiempo con recurso, con costo, con tarea, ¿no? Vamos relacionando los temas. Ahora, dentro de los recursos nosotros tenemos unas tipologías, ¿no? Es decir, sabemos que todos los insumos son necesarios, o los recursos son necesarios para llevar a cabo actividades y obviamente cumplir objetivos. Eso lo tenemos claro. Pero también es importante saber que hay diferentes tipos de recursos. De hecho, lo vamos a ver en las ventanas del proyecto, me permite identificar, me permite mostrar, me permite examinar dentro de la columna tipo. Esta de aquí es una captura del proyecto, ¿no es cierto? Dentro de la, déjenme poner el enlace. Dentro de la columna tipo tenemos la posibilidad de escoger 3 tipos de recursos. El uno, trabajo, ¿no? Se explica por sí solo. Aquí vamos a hablar de equipos de trabajo, de personas específicas, de personal en general. Tenemos también materiales. Los materiales, como decíamos, son stocks, ¿no? Aquí vamos a tener diferentes tipos de materiales con diferentes unidades de medida. El proyecto lo conoce como etiquetas, es decir, si son quintales, si son unidades, si son libras, toneladas, lo que corresponda, ¿no? Y luego hay otros recursos que se conocen directamente como costos, ¿no? Entonces, este de aquí es muy importante, ¿no es cierto? Porque hay recursos que yo sí utilizo, pero que no necesariamente son ni personas ni materiales, ¿no? Ni trabajo ni material. Y que son, no sé, por ejemplo, yo tengo que incurrir, y es real, en unos costos de viáticos, ¿no es cierto?, del personal, ¿no? No es un trabajo como tal, es un sobrecosto que voy a tener sobre la tasa de horas por hora que está definido para cada uno de los recursos, pero que yo sí tengo que incurrir. Si, por ejemplo, dentro del proyecto tengo considerado un plan de, de socialización, de discusión con las comunidades, etcétera, gestiones administrativas, gestiones específicas, puntuales que que no están dentro de la parte de trabajo, dentro de la parte de materiales, se pueden definir directamente. Y aquí vamos a decir, mire, yo tengo previsto un costo específico de 1,000, de 2,000, de lo que fuera, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener estos elementos, ¿no? Y fíjense ustedes que vamos a tener dentro de esto también la posibilidad de asignar calendarios específicos, ¿no? Como hemos dicho, los recursos también pueden calendarizarse, van a tener una disponibilidad específica y por tanto el proyecto tiene que conocer esa disponibilidad para poder calcular luego los costos y darnos información relevante en función de lo que le requiramos, ¿no? Ok, entonces como hemos dicho, aquí estamos relacionando básicamente todas las variables del proyecto. Tenemos la posibilidad de, dentro de cada recurso, ir incluyendo algunos datos, alguna información específica respecto de detalles, podemos agregar notas específicas, personalizar campos, etcétera, pero básicamente esto igual lo vamos a ver en el detalle. Entonces, fíjense ustedes, yo tengo hasta el momento definido un inventario de tareas, con una secuencia lógica, con unos atributos específicos, con duraciones, con relaciones, etc. Tengo definido todo esto. Y tengo definido también un inventario de recursos. Es decir, yo tengo todo este tipo de stocks, ¿no? De materiales. Tengo también todo este tipo de trabajos disponibles, horas de trabajo de diferentes características, ¿no? De diferentes profesionales, de diferentes personas que están involucradas en el proyecto. Entonces tengo esas dimensiones y tengo los otros.
Si estos recursos no están asociados a las tareas, yo no puedo hablar de costo. Es decir, inicialmente tengo inventarios que están cada uno por su lado, ¿no? Pero yo tengo que decirle al proyecto. En la actividad 8, tengo asociado, por ejemplo, al señor gerente y al asistente, y vamos a utilizar de cada uno durante 48 horas el X% de disponibilidad. Entonces, vamos a decir que en las 48 horas estoy utilizando, por ejemplo, en este caso del gerente, voy a estar utilizando una parte del gerente y una parte del asistente, pero fíjense ustedes que la cantidad de trabajo determinada aquí es de 56 horas, es decir, hay alguna proporción aquí, o bien el gerente no está completamente dedicado a esta actividad, o bien el asistente no está completamente dedicada a esta actividad. Y lo mismo pasa con el caso de la otra actividad, por ejemplo, en la actividad 10, ¿no? Aquí hablamos de un día, el día en esta jornada estándar de trabajo dentro del proyecto está teniendo 8 horas y está asignada al asistente. Entonces, la asistente está asignada a tiempo completo. Fíjense, estoy determinando que son 8 horas de trabajo, ¿no? Tengo asignado un recurso, una unidad de recurso, ¿no? Que es la señorita asistente o señor asistente, y esta persona está durante todo un día, jornada completa, trabajando, ¿no? Entonces ya miren ustedes, ya le estoy diciendo al project la información necesaria para que me diga, ya, ok, tengo la señorita, señor asistente, que está trabajando por 8 horas, y veo en mi inventario de recursos que la hora de trabajo de esta persona es de tal valor, entonces el costo de esta actividad va a ser, obviamente, el producto, ¿no? Entonces, aquí miren, ustedes ya tenemos el link completo para poder definir costos, para poder hablar de costos por tarea, para poder hablar de cronogramas valorados, para poder hablar de un presupuesto inicial en una línea base específica, ¿no? Y eso nos lleva justamente a la otra herramienta. El cronograma valorado, evidentemente, no es algo que no es de la primera vista que nos va a recibir en el proyecto, pero sí es algo que nosotros podemos obtener del software. Habíamos visto, y vamos a revisar en detalle los menús que están relacionados con este tipo de reportes, pero tenemos la posibilidad, y eso habíamos mencionado inicialmente, de que el project nos pueda exportar algunos reportes. Quienes están familiarizados con Excel, con el uso de tablas dinámicas, evidentemente van a encontrar esto muy útil, ¿no? Todas las relaciones y las vinculaciones, de asignaciones, de información que le hemos informado o que le hemos ingresado en el project, y los links que hemos generado, se manejan por detrás, digamos, dentro del proyecto en diferentes tablas que tienen links y que obviamente están atadas con una lógica específica. Yo puedo sacar reportes, ya sea directamente del visualmente establecidos dentro del proyecto, que también se puede personalizar, o puedo decidir exportar las bases de datos o una parte de estas tablas a el Excel, y en el Excel puedo trabajar. También puedo exportar a Visio, ¿no? Hay algunos esquemas relacionales que nos sirven, el diagrama de red, etcétera, etcétera. Lo podemos exportar. Entonces, en este caso, hay un informe en particular que es bastante útil, que tiene que ver con el informe de costo presupuestado. Aquí yo puedo, con esta información, y vamos a ver esto en el detalle, no se preocupen, la próxima semana, yo puedo llegar a esto, ¿no? Es decir, a ver, tengo mi lógica de actividades, fases de mi proyecto en total, ¿no es cierto? Y puedo definir por semana, por mes, por la escala de tiempo que considere, cuáles son esos costos que voy a tener asociados a mis tareas en el tiempo. ¿Para qué nos será útil esto? ¿Por qué será útil este cronograma valorado? Si yo soy el gerente del El proyecto. flujo del dinero. Efectivamente, espérenme que no sé quién, espérenme. Diego.
Diego, ¿cómo estás? Perdón, es que se me han anclado algunos y no puedo ver. Estimado Diego, muchas gracias. El flujo del dinero. Efectivamente, esto va a ser importantísimo porque yo tengo que administrar un flujo de caja. Como les había dicho inicialmente, no es que si el proyecto es de 100 millones, yo voy a entrar al día uno y los 100 millones ya están en caja, ¿no? No, eso no sucede, digamos. Entonces, por ejemplo, en un proyecto grande que haya algunas fuentes de financiamiento, crédito, etcétera, mientras yo no muestre avances, planillajes, etcétera, yo no puedo ir devengando esos recursos por un lado y por otro lado no puedo solicitar más desembolsos. Entonces, entonces tenemos justamente que tener muy claro cuánto necesitamos, cuándo necesitamos y obviamente actuar en consecuencia, ¿no? Si yo estoy considerando que necesito unos recursos específicos para poder adquirir el material que corresponda en tal fecha, entonces tengo que tener todo eso ya previsto y ejecutar los procesos que estén relacionados para la adquisición, ¿no? Y efectivamente contar con los recursos cuando sean necesarios. Entonces este cronograma valorado me va a permitir eso. Me va a permitir tener una idea de cómo va a ser la ejecución programada. Y fíjense ustedes que ahorita estamos recién aterrizando esa planeación en la programación. Después de esto vamos a ver cómo hemos ido ejecutando cada celda, ¿no es cierto? La lista, en este caso, en este ejemplo de juguete, ¿no? La lista de invitados me iba a costar 500 unidades monetarias en la semana 4. A ver, ¿cuánto gasté? Ah, no he gastado no 500, sino 100. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué demoras estoy teniendo? Y esto que no estoy ejecutando ahorita me va a involucrar que se traslade, se retrase el flujo de recursos y que probablemente, inclusive si es que yo estoy manejando con un crédito, involucre costos, ¿no? Costos adicionales. Porque el banco me cobra a partir de que me desembolsa. Si ya me desembolsa los recursos y yo no ejecuto este cronograma valorado, estoy ya pagando tasa de interés. En el sector privado, evidentemente, es un evento no deseable. Y en el sector público, hasta te puede caer Contraloría, ¿no? Estás utilizando los recursos públicos, pediste el desembolso y no estás ejecutando. ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, es muy importante el tema del cronograma valorado, utilizarlo razonablemente y tener previsto el flujo de caja asociado para este nivel de ejecución. De igual manera, aquí puedo ver el cronograma valorado para tareas y puedo hacerlo para recursos, ¿no? Y sobre todo los compañeros de arquitectos, normalmente se maneja lo que se conoce como curvas de inversión, ¿no? Tengo una ruta estimada de ejecución y esa ruta estimada de ejecución va a estar asociada con lo que planifiqué inicialmente y voy a tener claro que dentro de ese avance de la ejecución del proyecto en el tiempo, voy a tener también probablemente algunas brechas, ¿no? Entonces, estos son los elementos que vamos a ir relacionando. Fíjense ustedes que ahorita estamos poniendo todo junto en esta receta. Hemos definido de manera esquemática cómo se van conjugando los tres factores, ¿no? Las tareas, las actividades, los procesos, los recursos que están asociados a esas tareas y el tiempo que está definido para la realización de cada actividad y cómo todo esto se relaciona para poder determinar un presupuesto, para poder determinar un esquema de actividades y una estrategia. Y todo esto, a su vez, con miras a que tenemos un tiempo determinado para cumplir unos objetivos, unos productos en forma y costo debidos, ¿no? En forma y costo acordado. Normalmente, de hecho, vamos a estar sujetos a un documento contractual que nos obliga a tomar en cuenta ciertas cosas, inclusive ciertas reporterías. Hemos visto de manera general los diferentes instrumentos que vamos a utilizar, que nos van a dar la mano en esta parte. Hemos visto el diagrama de Gantt, el diagrama de red, la determinación de la ruta crítica, hemos definido esa ruta crítica, los elementos del costo, la utilidad, la definición y la utilidad del cronograma valorado y el tema de las curvas de inversión.
Todos estos elementos son instrumentos que nosotros vamos a tener a mano. Y como decíamos, cuando hablamos de instrumentos, hablamos de aspectos que por sí solos no resuelven problemas. Nosotros tenemos que utilizarlos con una estrategia, con una metodología detrás que nos permita conjugar esta información, identificar los elementos relevantes, levantar las alertas cuando haya que levantarlas y evidentemente tomar decisiones, ¿no? Estos aspectos nos van a permitir gestionar el proyecto de manera adecuada. Muy bien. Hasta aquí, preguntas. Ninguna inquietud. Muy bien, avancemos. En este punto estamos listos para avanzar hacia el ejercicio de aplicación. ¿Me confirman, por favor? Debieron haber recibido 2 PDFs durante el día para esta parte de la clase. No sé si todos los tenemos. Si ya los tienen también ya los tienen en sus computadoras. Los tenemos. Si alguien tiene alguna novedad, por favor me avisa. Igual les voy a compartir por el chat para que lo puedan tener. Permítanme un segundito. Muy bien, también habíamos revisado ayer la primera parte del ejercicio que vamos a seguir desarrollando en clase, que tiene que ver con la definición de 3 aspectos, básicamente. El primero, permítanme que estoy tratando de arrastrar el documentito. Ya, ahí se fue. El primero que tiene que ver con los elementos generales de la programación del proyecto, definiciones de fechas. Jorge nos indica que no ha recibido, pero de todas maneras ahorita está en el chat del Zoom, ¿no? Les acabo de enviar. Ahí también pueden tener acceso. ¿Ya? Muy bien, decíamos que partimos de una serie de configuraciones generales que tienen que ver con la definición del esquema de programación, los parámetros de programación, jornadas, la fecha de inicio del proyecto, la fecha actual, ¿no? Dentro de la pestaña de proyecto. Hemos definido 2 calendarios, uno con 3 excepciones. ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿Alguien abrió el micrófono? Ramiro. Ramiro, ¿quisieras agregar algo? Creo que estás con el micrófono abierto. No, creo que se abrió por equivocación. Amy, por favor, adelante. Buenas noches. Yo tengo una consulta. ¿Qué Por favor. pasa si a mí no me sale la fecha final igual que a usted? Ya, es probable que la tablita que estemos utilizando aquí esté considerando ya algunos recursos. Usted debe salir 8, ¿no? En lugar de 3 de abril, 8 de marzo, algo así te debe salir, ¿no es cierto? A mí me sale 3 de marzo. 3 de marzo. Permíteme, aquí tengo pase de decoración. Debe haber por ahí algún error, ya lo vamos a ir revisando. Normalmente, por el momento, ahorita en la fase en la que estamos, no debería preocuparnos demasiado eso, porque todavía no estamos atando las cosas. Ahorita estamos diciendo, tanto duran las actividades, ¿no? Y dentro de esas actividades hay algunas relaciones. Podemos tener tal vez algún desfase ahí, pero también hay que considerar el tema de los recursos. Entonces ahí ya tenemos que ir cuadrando, ¿no? Entonces por el momento tengamos la secuencialidad y vamos a revisar el detalle del registro de las tareas, pero en concepto no nos preocupemos mucho por eso de momento.
Ya después tenemos que ir cerrando el ejercicio, tenemos que tener igual, ¿ya? Entonces por ahí puede haber algún Gracias. problema, lo vamos revisando ahí. ¿Alguna otra duda? Muy bien, avancemos. Avancemos. Ok, entonces hemos definido dos calendarios. Uno donde se reconocen algunas excepciones considerando que hay días festivos y días feriados, ¿no? Y otro considerando que ingeniero civil, el ingeniero civil está disponible eh, no los 5 días de la semana, sino simplemente 4, ¿no? Por cualquier razón, por sus actividades, etcétera, etcétera, ¿no? El señor ingeniero no va a estar disponible todos los días y eso hemos definido en un calendario específico asociado al recurso ingeniero civil. Hemos registrado en función de la tablita, en función de estos datos de aquí, hemos ido registrando las diferentes duraciones de las actividades, hemos registrado las relaciones entre las actividades y las jerarquías entre las actividades, ¿no? Hemos dicho que hay unas actividades de resumen y otras de detalle que vamos a ir considerando. En el ejercicio, seguramente nos dimos cuenta que en el campo duración podemos registrar datos en días, en horas, etcétera, ¿no? Jorge, adelante. Bueno, es que ahora estoy viendo, yo no había recibido yo recibí la parte uno, que fue la que trabajé, pero Ajá. tenía una duda, pensé que íbamos a ver algo de eso, y es con respecto a en la fase de financiamiento, que dice 5.63 días. A mí no me deja poner, me dice que no me deja poner los puntos 75, los puntos 63. Esos números no me los deja poner, ni tampoco si los digo para que los coja, no los hace. No entiendo cómo es que se hace eso. A ver, no debería haber mucho problema. Por ejemplo, vamos a ver, ponernos en la actividad construir columnas, que tiene 4.25 días. Me voy acá. Estamos en construcción, por ejemplo, y aquí en construir columnas. Hay que tomar en cuenta de cómo esté configurado el project, ¿no? Algunos, como en el Excel, ¿no? Si yo le pongo 4,25, me va a soltar un error. En mi caso, ¿ya? Pero si yo le pongo 4.25, entonces sí me va a reconocer, me va a dejar avanzar. Entonces, las actividades que están agregadas aquí, ¿no es cierto? Es ustedes que tenemos un mix, tenemos algunas actividades que duran horas y otras que duran días. Como esta actividad de aquí es una actividad que agrupa otras actividades, aquí yo no voy a poder definir un tiempo específico para esta actividad, sino que este de aquí lo que va a hacer es sumar esto de acá adentro, ¿no? Va a ir agregando. Entonces, si tengo registradas las horas y los días de esta manera, debería darnos el resultado. Lo propio acá. En este caso, por ejemplo, yo lo que tengo, y por eso, por ejemplo, había la duda ayer de coma o punto y coma. Entonces aquí todo depende de cómo esté configurado el software para que reconozca cuándo es un decimal y cuándo es una separación. En este caso, en mi caso, los decimales están con punto, pero en el caso de alguien más pueden estar con coma y efectivamente eso puede generar errores al momento del registro. ¿Ya? No sé si con eso pudimos... Gracias, ya revisaría a ver. Muy bien. Decíamos entonces que en el punto 3 hemos registrado ese inventario de actividades y ese inventario de actividades tiene sus atributos, tiene duraciones, tiene relaciones entre sí, etcétera, y eso nos va a permitir tener una mirada global del proyecto y su esquematización. Ahora, hemos dicho también que podemos manejar fases, ¿no? Dentro de este proyecto o agrupar
dentro del proyecto de las actividades con el uso de las sangrías. Ayer justo nos perdimos un poquito, pero igual en clase pudimos ver que podemos utilizar este menú de sangrías, o este botón de sangrías, para agregar, ¿no? Las jerarquías que corresponden. Otro aspecto que es importante tener cuidado cuando registramos nuestras actividades es que efectivamente hay que tener en cuenta las actividades que son grupos de actividades y las actividades que son hitos específicos, ¿no? Pero además tenemos que tener en cuenta cuál es el modo con el que se está considerando la tarea. Tenemos dos opciones: programar manualmente, ¿no? O autoprogramar. Si yo escojo programar manualmente, por ejemplo, en este caso vamos a decir que yo sumo 5, digo que estudiar requerimientos, que es mi tarea 3, no dura 2 días, sino que dura 5 días. Fíjense ustedes que me va a cambiar esta actividad, pero las demás no. Las demás no se movieron, ¿no? Fíjense ustedes que yo le cambio aquí, le pongo 5 y se me cambia esta actividad, ya no, y termina el 27 de septiembre, ¿ya? Pero las actividades siguientes, pese a que tienen una relación específica, no van a cambiar. Es decir, yo en este momento estoy programando manualmente. Y fíjense ustedes, mi diagrama de Gantt me señala, me alerta, y esto va a ir pasando continuamente. Me dice, ojo, fíjate que yo tengo una relación de fin a inicio con esta actividad, pero como tú programaste manualmente, aquí hay una alerta. Fíjense ustedes cómo se dibuja la barrita. Normalmente vamos a poner siempre autoprogramar. Y esto me va a corregir, fíjese usted. Esto me va a corregir y me va a decir, es que tú pusiste 5 días. No, no son 5 días. Digamos, estos 5 días me van a arrastrar todo el proyecto hacia adelante, no voy a tener retrasos, ¿no? Entonces, ¿cómo estaba? Control Z. Ya, 2 días. Y esos 2 días, ¿no es cierto?, lo vamos a poner en autoprograma. Fíjense ustedes que este rato yo ya tengo mi primera herramienta. Mi primera herramienta es el diagrama de Gantt, ¿no? Este diagrama de Gantt efectivamente va a tener algunas características. Yo voy a poder ir agrupando. Fíjense aquí, me salen las llavecitas. Yo puedo ir haciendo más o menos zoom para ver estos elementos fecha a fecha, ¿no? Puedo ir viendo las diferentes fases, puedo desplazarme, etcétera, ¿no? Entonces yo tengo aquí mi primera herramienta, que es el diagrama de Gantt, y que me permite ver sistemáticamente esto. Normalmente yo voy a navegar entre las diferentes opciones que me da el project a través de esta barra que está aquí en la izquierda. Este rato me dice, ¿dónde estás? Estás en la vista de diagrama de Gantt. Yo tengo diferentes vistas. Tengo el calendario, ¿no? Fíjense ustedes que como yo ya tengo tiempos asignados para cada tarea, yo ya tengo agendados, si se quiere, en el calendario diferentes aspectos. Al momento yo solo tengo tareas, pero más adelante voy a poder ver en el calendario también los recursos, ¿no? Voy a poder ir viendo cómo está determinado el proyecto en el tiempo de manera ya más esquemática en esta vista. Y ahorita tenemos también la otra vista, que es el diagrama de red. En el diagrama de red ustedes pueden ver aquí que hay diferentes actividades, ¿no? Vamos a poder revisar y siempre vamos a tener aquí, cuando seleccionamos una vista o un objeto, vamos a tener aquí herramientas exclusivas vamos a tener herramientas exclusivas de salud. Herramientas exclusivas de este objeto, ¿no es cierto? Y vamos a poder aquí, por ejemplo, visualizar esquemáticamente nuestro proyecto, ¿no? Fíjense ustedes que tenemos diferentes nodos, tenemos diferentes etapas y las diferentes etapas con sus relaciones, ¿no? Fíjense ustedes, aquí tenemos estos elementos en el diagrama de red y aquí podemos hacer algunas relaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí, esto nos va a servir para el seguimiento, pero podemos ir viendo
las marcas de progreso, vamos a ver barras de avance en función de lo que le reportemos en un seguimiento, podemos modificar algunos aspectos de formato, etcétera, ¿no? La siguiente cosa que es importante visualizar es la ruta crítica, ¿no? Hemos ya visto lo que es la ruta crítica, hemos dicho que es aquella parte de el proyecto que no se puede atrasar, no tenemos margen alguno, ¿no? Entonces, Mauricio, tal vez una pregunta. por favor, adelante. Aquí estamos viendo que en duración tenemos en varias tareas días y en otras horas. Ujú. Cuando programamos al inicio del ejercicio, bueno, cuando definimos parámetros para las tareas para la programación, se definió un número de horas de trabajo. Ujú. Entonces, si aquí estamos hablando de un día, estaríamos hablando que si definimos 8 horas, al sumar 8 horas, estaríamos hablando de un día, ¿verdad? Así es. Ya, ahora, asumamos que yo comienzo o yo inicio un proyecto con 8 horas diarias. Ujú. Pero en el transcurso del proyecto tengo, bueno, en la ejecución del proyecto tengo, no sé, varias inconsistencias, interferencias o algo por el estilo, y necesito incrementar estas 8 horas a 9 horas diarias de trabajo, pero sin cambiar el tiempo final de ejecución. ¿Cómo podríamos evaluar este cambio? Ya, ok. Básicamente, este cambio va, digamos, los parámetros iniciales de programación me van a definir cuál es el estándar de manejo en todo el proyecto. Si va a tener jornadas de 8 horas, de 5 horas, de lo que corresponda. En el caso donde yo necesite mayor intensidad en el uso de los recursos, es decir, yo necesito que todo el equipo, ¿no? Que todo el equipo trabaje no 8 horas, sino 10 horas, etcétera. Obviamente hay unas consideraciones legales, etcétera, pero que trabaje un poco más porque necesito compensar tal vez retrasos o adelantar tiempos en ciertas actividades que me pueden resultar críticas adelante. Yo lo que tengo que hacer simplemente es, en la asignación de recursos, definir esa intensidad de asignación, ¿no? Es decir, yo digo, oye, voy a tener 3 personas, ¿no es cierto?, que van a estar trabajando, 3 obreros trabajando en esta actividad, y esos 3 obreros no van a trabajar durante este tiempo que está definido de 5 días, de 10 días, no van a trabajar 8 horas, van a trabajar 10 horas. Es un cambio de asignación. No quiere decir que porque yo dije que eran 8 horas del estándar, yo no pueda mover eso en el proceso. Ahora, no conviene manejar cambios en la estructura general por las decepciones, sino que las decepciones tienen que configurarse, tienen que introducirse en el análisis como asignaciones adicionales. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. Pero lo que vamos a hacer es asignar más horas. Me van a costar más, evidentemente, pero voy a asignar más horas durante ese tiempo, más horas de trabajo, ¿no? Entonces, una cosa es de la jornada y otra cosa es del trabajo que yo tengo asignado dentro de esa jornada o fuera de esa jornada que también voy a extender. Pero ese parámetro general simplemente que hemos definido es el estándar. Que de ahí nos podamos salir, claro que nos vamos a salir, que podemos salir y que nos vamos a salir, eventualmente va a pasar, ¿no? Eso es totalmente normal. Pero ya lo vamos a ver, no te preocupes. ¿Alguna otra duda antes de avanzar? Muy bien. ¿Me Sí, interrumpe? Bueno, Jorge, adelante. yo veo que hay una serie de actividades que cuando las pusimos con 0 días, 0 horas, entonces no sé cómo se considera eso, porque vamos a poner esto, dice estimación de presupuesto terminado, 0 días. Muy bien. Entonces, Excelente pregunta. Muchas gracias, Jorge. Fíjate tú, y gracias, Jorge, nuevamente por la pregunta, que estas actividades que tienen 0 días aquí, fíjense ustedes, si yo selecciono aquí, me marca en el diagrama, aparecen como un puntito acá. Estas actividades se conocen como hitos. ¿Ya? No tienen duración,
pero para mí, visualmente en las herramientas, sí me conviene tener esto definido, porque primero que yo puedo definir o puedo visualizar específicamente el cierre de este grupo de actividades, ¿no? Y segundo, que seguramente yo no quiero ver las 20.000 tareas que están asociadas a un objetivo específico, concreto dentro de mi hoja de ruta, dentro de la vida del proyecto, sino que quiero ver los hitos. A ver, ¿cuándo ya estamos con el diseño completado? Ok, aquí gráficamente el 14. Fíjate tú que aquí gráficamente el 19, ¿no? Aquí entonces, fíjate tú que el hito me da visualmente la posibilidad de tener información adicional en el gráfico y obviamente me da la posibilidad de tener capaz una mejor organización del tema. Entonces, hito es una actividad que no tiene duración, es decir, tiene 0 días, pero que su objetivo es permitir una mejor visualización del proyecto y remarcar, si se quiere, aquellos puntos esenciales o destacables del proyecto, ¿no? Creo que con eso estamos, querido. No, a mí me crea una duda, porque mire, ahí mismo vamos a ir. Tenemos estimación de presupuesto. Estimación del presupuesto se supone que es que ya yo cuando hago la estimación del presupuesto, que llego aquí porque como esta es una tarea que está completo en el cronograma, me llegue a que ya yo tengo el presupuesto terminado. Y entonces, después tengo estimación del presupuesto y me sale aquí, acá, mientras que la estimación del presupuesto me dura hasta el 24 de octubre. O sea, por eso es que me chocaba esa situación, porque si fuera así, yo tengo aquí definidas esas actividades y mi actividad se define como que es la estimación del presupuesto, quiere decir que yo voy a tener cuando inicié a estimar el presupuesto y cuando lo terminé. Pero después cuando me sale aquí con el hito, como dice usted, me está diciendo que se está terminando antes. Sí, en este caso puntual, en mi project he tenido un error. Fíjate tú que no ha tenido aquí asociado este link. El tiempo de construcción no puedo determinarlo si no tengo el tiempo, el personal requerido. No va a depender de cuántos recursos voy a tener. Y fíjate tú que esta actividad de aquí está con Sí, un error. Mira, no está atada. Ya, entonces, ok, me falta aquí algo. Yo necesito la actividad 11 para poder terminar. Y luego digo, ok, este hito va a estar relacionado ¿con qué? Con la actividad 10, 11 y 12. Fíjate aquí que yo tengo, falta la 11, ¿no? Entonces voy a tener esto. Y ahí, fíjate tú que ya nos da consistencia con lo que tú bien señalas. Mira, terminan igual. ¿Por qué? Porque todo esto está relacionado. Aquí en este caso había un error, nos faltó registrar esta relación. No sé si a ti en tu registro te salió igual con error. sí, sí, por eso, porque lo hice tomando los datos y me daba, pero me pregunto, ¿no? Ujú. Para mí, a ver, puede poner el anterior, Ajá. para mí, si yo digo estimación del presupuesto y aquí me dice la barrita de que me está poniendo el inicio y el fin, Ujú. bueno, pues es casi que estoy haciendo una repetición, poniendo una repetición. Sí, efectivamente, tú tienes dos agregaciones en este esquema. Una que tiene un hito, puedes utilizar un hito, ¿ya? Y otra que obviamente puedes tomar en cuenta directamente la agregación del resumen, ¿no? Es decir, una tarea resumen que agrega todo esto y omites el hito. Ya son prácticas que puedes tener, ¿no? Algunos nos parecerá más cómodo, a otros, pero nos permite en la parte de visualización tener este detalle, que en la tablita, en la parte de resumen no tienes, fíjate. Entonces, es una cuestión ya que termina siendo de forma, si se quiere, ¿ya? Entonces, ya depende, ¿no? O sea, obviamente, como les he dicho, esto es una herramienta y en la medida que es una herramienta ya depende de tu estrategia de cómo la vas a usar, ¿no? Hay algunos aspectos que son buenas prácticas que se pueden utilizar y otras cosas que
como tú dices, puedes terminar siendo redundante, sí, inclusive puede terminar siendo redundante, pero ya depende de cómo consideres tú como gerente, como coordinador de proyecto, qué es lo que más te conviene o te facilita la gestión, ¿no? Y Eso. otra situación que yo veía es que nosotros pusimos que iniciábamos el proyecto el día 21 Ujú. y después ponemos que el arquitecto comienza el 19. Entonces ahí por eso es que a mí no me da los mismos días que le da a usted, porque yo comienzo el 21. Por Ah, tanto, perfecto, muy bien, muy bien. Efectivamente, ahí hay otra cosa que podemos ajustar, ¿no? Podemos decir, aquí partimos del 21 y obviamente se me va a jalar todo hacia abajo, ¿no? Sí, está bien. Está bien, eso estaba justamente definido para ir viendo estos temas y llamar a la discusión. Si yo pongo aquí 21, ¿no? Como tengo programado automáticamente, todo se me va a ajustar, ¿no? Y así tengo consistencia con lo que hemos definido inicialmente con respecto de estas actividades. Efectivamente. ok. Muy bien, Jorge. Efectivamente. Entonces, fíjense ustedes que todo esto es modificable, ¿no? Por eso les decía, este rato está bien visualizar esto y algunas cositas están puestas intencionalmente para ir discutiendo. Pero otro tema que tenemos que ver es que estas tablitas que vamos a ver y las diferentes vistas que vamos a ver, todas son personalizadas, ¿ya? Es decir, si yo me pongo en el diagrama de Gantt y aquí quiero ver no solo la fecha inicio, la fecha fin, las predecesoras, quiero ver los costos, puedo poner los costos. Si quiero ver los recursos, puedo poner los recursos. En este caso, vamos a ver el tema de las rutas críticas. Entonces, habíamos dicho que las rutas críticas implican que yo no me puedo demorar adicionalmente no tengo ningún margen, ¿no? Para demorar. Entonces, yo tengo aquí varios indicadores que están por detrás, ¿no? Del proyecto. Detrás, fíjense ustedes que hay varios escenarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí a mí me interesa este rato tener un indicador que se llama margen de demora total. Fíjense ustedes. ¿Ya? Fíjense ustedes que aquí yo tengo, puedo dar clic aquí en donde dice agregar columna y seguir agregando columna, ¿no? Este rato lo que hice fue agregar una columna que se llama margen de demora total. Nuevamente. Puedo ocultar esta columna, no es que se pierde, no es que se elimina del project, todo eso está detrás, sino que yo puedo ir agregando. Entonces aquí le doy aquí agregar y le puedo poner margen de demora total y me va a aparecer aquí nuestro margen. ¿No es cierto? Y aquí, conceptualmente, yo ya sé cuál es mi ruta crítica. Fíjense ustedes, todas estas de aquí que tienen un margen de demora 0, constituyen actividades críticas. Yo puedo filtrar. Fíjense ustedes, esto es como un Excelcito. Le doy aquí en la flechita, puedo ir filtrando, ¿no? Puedo manejarme en esto. Puedo seguir agregando variables como considere y sea administrado. Dentro de el Gantt también tengo la posibilidad de gráficamente identificar, ¿no es cierto? Yo estoy aquí en mi diagrama de Gantt, me voy a diagrama de Gantt formato, tengo algunos elementos que puedo identificar y puedo señalar que me coloree de manera distinta, si le doy clic en este listito, la ruta crítica, ¿no? Entonces yo voy aquí a reducir un poquito el zoom. Y fíjense ustedes, todas estas actividades que tienen un margen de demora total 0, se me pintan distinto, ¿no? Y digo, oye, dibújame cuáles son esas actividades que tienen un margen de demora total 0 o que tienen o están dentro de la ruta crítica, ¿no? Entonces, tengo yo la posibilidad de establecer esto. Ahora, hasta aquí, nuevamente hemos visto, hemos identificado tal vez algunos aspectos que afinar, que bien señalaba Jorge. Hemos visto, Amy también señalaba, a mí no me cuadra con lo que usted tiene. Ok, vamos revisando. Se puede ir ajustando. Y ahora lo que nos falta hacer para poder darle una mirada completa al documento es lo siguiente. Tenemos tiempos, ¿no es cierto?, definidos. Tenemos ya identificado respecto del tiempo cuáles son esas actividades críticas. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría los recursos. Y esa es la segunda parte
de nuestro ejercicio de aplicación. Mauricio, disculpa una pregunta. Adelante, ¿quién está tomando la palabra? Diego, Diego, ¿cómo estás? Adelante. sí, ¿podemos regresarnos un minutito al proyecto, por favor? Ahí estamos. Ya, en la primera columna tenemos un indicador, en la primera, en la de lado. Ajá. Tenemos ese indicador de restricción. ¿Eso por qué nos indica? Dice no comenzar antes del 21 de septiembre, que ok, ya le corregimos eso, Ujú. pero en mi caso a mí me dio algunas restricciones más cuando hice ejercicio. Entonces, no sé, tengo, por ejemplo, en la unidad 3, este mismo, Diego, se te está abriendo y cerrando el micrófono por alguna razón. ahí. Ahí estamos. A ver, me dices que te Entonces, salieron otras alertas, ¿ya? sí, me sale una alerta de que, por ejemplo, para la actividad 3 no puedo terminar más allá del 22 de septiembre. Mientras que aquí yo pongo 2 días de duración y, ok, 22 más 2, 24 más 2 días que no se trabaja 26. Entonces, Ujú, ujú. eso no sé por qué sale, por qué sucede. ¿Tienes en el modo de tarea definido programación automática? Sí, Autoprogramar, y te sí. sale ese error. Sí, justamente. Y eso me sale cuando pongo autoprogramar, porque si lo pongo programar manualmente no me sale ese tipo de error. Te sale que no puede terminar después, no puede Del- terminar antes del 23, me dice. O del Antes 22. del 22, pero La yo creo que relación está bien definida. sí, Dos. sí. Sí. Mm, tendría que revisarle, me parece raro. Aquí, esta alerta de aquí, digamos, está bien, digamos, porque es un tema de la configuración del proyecto, ¿no? Estoy definiendo que, bueno, aquí debería poner el 21, ¿no? Y con esto continuar, ¿no? Ya tenemos, ¿no? Tenemos el 21 de... Pero en este caso, ¿cómo tienes definida la información del proyecto? Está igual 21 de septiembre del 22. Recordemos que estamos acá, ¿no? El 21 de septiembre del 22. Sí, justamente. Sí. Tendría que verle. Y mándame un print directo al chat y le revisamos para ver qué está pasando ahí. Pero Ok. siempre nos va a dar informar el project alertas, sobre todo cuando ya vamos atando más cosas, ¿no? Cuando vamos atando recursos, etc. Muy Ok, bien, ya gracias. lo revisamos. Pero normalmente puede ser inconsistencias por el tema de la programación, por el tema de los calendarios, tal vez algún tema de jornada, etcétera. Hay que revisar eso en el detalle. Muy bien, entonces hemos dicho, tenemos ya los tiempos y las relaciones de las tareas. Ahora vamos al siguiente paso. El siguiente paso es definir mis recursos, ¿no? Aquí tenemos en nuestro ejercicio, este es el de las, ya. Entonces tenemos en nuestro ejercicio la lista de las tareas y tenemos también un inventario de recursos, ¿no? Tenemos estos recursos con las diferentes tipologías. Tengo un arquitecto, ¿no? Ingeniero civil, 4 obreros, ¿no? Una contratista, una consultora para el tema de los acabados, y tengo inventario, ¿no? Material. Tengo ladrillo, cemento, perdón, que se me marcó esto, ladrillo, cemento, piedra, hierro, etcétera, etcétera, ¿no? Viáticos también tenemos estos ítems de costo, que no son ni trabajo ni materiales, pero que voy a incurrir necesariamente en mi proyecto, ¿no? Están las tipologías. Las etiquetas de materiales nos van a servir, ¿no es cierto?, para definir la unidad de medida, ¿no es cierto? Yo tengo tantos millares de ladrillo, de sacos, de cemento, de piedra, etcétera, ¿no? Tenemos todos estos elementos. En general es importante definirles iniciales para poder tener un manejo
un manejo adecuado de cada uno de los recursos, y tenemos diferentes tasas, ¿no? Es decir, estas tasas son costos unitarios. En el caso de de los recursos de tipo trabajo, estas tasas van a estar definidas por hora de trabajo. Y en el caso de los materiales, estas tasas van a estar definidas por la unidad que yo defina. Es decir, en este caso, 1 millar de ladrillos, ¿no es cierto?, cuesta $250. Un saco de cemento, ¿no?, cuesta $400 en este caso, y así sucesivamente, ¿no? En nuestro ejemplo hipotético. Y luego tenemos la calendarización de los recursos. Aquí yo voy a tener diferentes calendarios en función de lo que hemos definido. Hemos definido un calendario modificado, que sería el estándar más los feriados, y tenemos para el ingeniero civil la particularidad de que los días hábiles no son los 5 días dentro de la semana, sino simplemente hasta el jueves. Aquí tenemos el otro calendario. Entonces, lo que corresponde es ingresar esta información en nuestro programa, ¿no? Y para eso nos vamos a ir nuevamente a nuestra pestañita de navegación y le vamos a buscar la opción, ¿no es cierto?, que me dice hoja de recursos, ¿no?, que está aquí, ¿no? Me voy a hoja de recursos y tengo todos estos elementos. Entonces, vamos a poner aquí de manera que podamos visualizar y registrar. Si podemos ir haciendo al mismo tiempo sería ideal, pero vamos a irle viendo de esta manera, ¿no? Ok. Vamos a subir un poquito para eso. Muy bien. Entonces tenemos primero el arquitecto, ¿no? Arquitecto. El arquitecto es un recurso de tipo trabajo. Como no es material, no le pongo etiqueta. Regularmente me llena automáticamente la inicial. La capacidad máxima en este caso va a ser 100, es decir, toda la jornada, ¿no? Y la tasa estándar de nuestro recurso, en este caso es de 15 la hora, ¿no? Fíjense ustedes, hablábamos de algunos elementos puntuales. Digamos, ¿qué pasa si es que por alguna circunstancia de manera temporal tengo que extender la jornada y que no sean 8 horas, sino 10 horas, sino 12 horas, lo que corresponda, ¿no? Entonces aquí lo que voy a tener es también la posibilidad de definir fuera de esa jornada específica cuánto me va a costar la hora. Regularmente esto no es, si se quiere, no es discrecional, sino que está atado al sistema legal, ¿no? Es decir, está normado cuánto debo pagar de horas extras, cuál es el recargo, ¿no? Muy bien. En la acumulación, en la forma de acumulación, vamos a definir la forma en que vamos a cuantificar o vamos a utilizar para el costeo. Yo normalmente voy a utilizar la acumulación por prorrateo, que quiere decir que el costo definido, programado del arquitecto, va a devengarse en función del uso que le dé. Es decir, si yo estoy presupuestando, tengo mi planificación de que voy a usar 100 horas del arquitecto, ¿no es cierto? Esas 100 horas del arquitecto voy a ir utilizando en función de las tareas que se vayan cumpliendo efectivamente o en el caso inicial que se vayan programando. Entonces, esto me va a permitir imputar un costo específico a cada una de las tareas, ¿no? Entonces voy a tener estos elementos. Luego voy a poder escoger un calendario específico. En este caso voy a escoger el calendario estándar, pero estándar modificado, ¿no? Este calendario, recordarán ustedes, considera los feriados. Muy bien. Luego, nuevamente, ingeniero civil, ¿no? Es un recurso también de tipo trabajo, con las iniciales específicas. El señor tiene $15 la hora como tarifa y voy a utilizar prorrateo como estrategia de costeo.
y voy a utilizar el calendario del ingeniero civil. ¿Ya? Vamos a adelantar un poquito, voy a saltarme para ir a la parte de materiales, ¿no es cierto? Aquí igual, ladrillo, después registramos los otros para tener completo. Ladrillo, escojo que este es un recurso de tipo material, y aquí estoy diciendo que el ladrillo lo vamos a medir por millar, ¿no? La tasa hipotéticamente definida aquí es de $250 el millar, ¿no es cierto? Y con eso tenemos los recursos. Hay que ir registrando los demás, pero si quiero, considerando el tiempo que tenemos, si quiero que veamos esta otra parte, ¿no? Ahorita ya tenemos registrados 3 recursos con sus datos, ¿ya? Entonces yo me voy, por ejemplo, al diagrama de Gantt, ¿no? Y acá, como digo, tengo la facilidad de registrar o incorporar cualquier otra variable. Y una de las variables que voy a utilizar es nombre recursos, ¿ya? Entonces aquí yo puedo ir asignando de manera más intuitiva, si se quiere, los recursos. Vamos a decir, en el caso de el arquitecto, ¿no es cierto? Está determinado que por ejemplo, para estudiar los requerimientos yo necesito el arquitecto. ¿Dónde veo eso? ¿No es cierto? Tengo aquí mis datos, tengo mi inventario de recursos y tengo también unas actividades asignadas para el arquitecto, ¿no? Tengo estudiar requerimientos, estudiar complejidad, ¿no es cierto? Entonces yo ya puedo ir asociando esos usos que le voy a dar a mi recurso arquitecto, puedo ir asociando acá, ¿no es cierto? Voy a ponerle aquí y vamos a poner esto así, ¿ya? Ok, entonces mi arquitecto va a estar encargado de estudiar requerimientos, ¿cierto? Entonces necesito el arquitecto. Fíjense ustedes que puede escoger uno o varios de los recursos. Normalmente no voy a utilizar un solo recurso. Ahorita estamos avanzando. Y fíjense ustedes acá. El rato que yo le asigno al arquitecto esta actividad, me aparece ya como responsable de esa actividad o como participante de esa actividad, el arquitecto, ¿no? En el diagrama de Gantt. Entonces yo puedo ver el diagrama de Gantt también asociado a los recursos. ¿Qué más tiene asignado el arquitecto? Estudiar la complejidad del solar, estudiar la topografía, ¿no? Tiene estos elementos. ¿Qué más tiene el señor? Diseñar el prototipo, ¿no? Tiene el arquitecto. Fíjense ustedes, ¿qué está pasando con este diagrama? Fíjense ustedes que el rato que yo voy agregando las actividades, se me está moviendo también los tiempos. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque aquí hay unas horas de trabajo asignadas específicamente para cada uno de los recursos. Luego vamos viendo, está también asociado para el tema del prototipo, el arquitecto, y está asignado también para el plan de construcción, ¿no es cierto? Prototipo, crear plan de construcción, acá abajo, el arquitecto, ¿no? ¿Qué más? Tenemos aprobar el proyecto. Ya. Anunciar el proyecto de construcción. Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Seleccionar la mejor propuesta, ¿no? Muy bien. Este rato yo ya tengo asignado el arquitecto en algunas de las actividades, ¿no? Ahora, fíjense ustedes que yo tengo aquí más variables, ¿no? Digo, a ver, primero, ¿qué actividades tiene el arquitecto? Y luego, ¿cuánto trabajo tiene asignado? Y cuál es el porcentaje de asignación que tengo del arquitecto. Y obviamente el costo, ¿ya? Yo puedo, ¿no es cierto?, revisar eso en mi hoja de uso de recursos. Fíjense ustedes, aquí yo tengo ya asociado mi recurso con mi tarea. Pero yo no estoy diciéndole todavía cuántas horas voy a trabajar.
con ese recurso, ¿no? Está asignado, tiene 8 horas de disponibilidad, pero no le estoy diciendo cuánto voy a trabajar todavía. Me interesa ver el costo también, ¿cierto? Puedo, como en todas las tablas, puedo personalizar, puedo agregar el costo. Este rato, como no hay horas de trabajo, no está asignado, pero yo le pongo aquí 8 horas, ya me va a ir calculando. Luego tengo que ir poniendo las unidades de asignación. Unidades de asignación. Muy bien. Entonces, tengo 16 horas para la contratación. No, aquí no está. Aquí es 0, no, 0. Ok. Ahora, en el diseño aquí tengo mi arquitecto, ya tengo asignado, ¿no es cierto?, 16 horas de trabajo. Ahí estamos, ahí podemos. 16 horas de trabajo en la parte de complejidad, no, de requerimientos. Tengo 40 horas en la complejidad del solar, 80 horas en la topografía y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo ya puedo ver aquí cómo está asociado el recurso con las horas. Aquí tengo que ir corrigiendo si es que corresponde, y con estos elementos puedo también variar la asignación, ¿no es cierto? Puedo ir variando los elementos para poder ajustarme a lo definido, ¿no? Entonces, con esto yo ya tengo asociado, ya tengo unos costos iniciales de mi arquitecto y de mis actividades. Entonces, yo voy a poder ver acá en mi diagrama de Gantt, también puedo agregar un costo, ¿no es cierto? Y puedo ir viendo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes que ya me va acumulando por tarea cuáles son los costos que tengo. Si yo voy asignando más recursos, con más intensidad, etcétera, voy a tener más consideración. Amy, a ver, permíteme, puedes activar tu micrófono directamente. Tengo una pregunta. Es que al momento de poner en uso de recursos, me sale que el arquitecto dice, este recurso está sobreasignado. ¿Qué quiere decir eso? Y en el diagrama de Gantt también me sale lo mismo. Ya, es probable que haya algún desfase en las horas que estamos estimando, o que la programación del el diagrama de acá, ¿no es cierto?, esté solicitando más horas de las que tiene disponible el arquitecto en el tiempo específico, ¿ya? Entonces habría que revisar en el detalle cómo tienes configurado. ¿En qué actividad te dice? Te dice sobre asignación. Ya le digo. En estudiar complejidad solar, estudiar topografía y diseñar prototipos. ¿Cuántos días tienes asignados para esas actividades? Primero vamos a ver complejidad solar. 5 días. Y tienes asignado el arquitecto, ¿no es cierto? Ahora Sí. vamos a el uso de recursos. ¿Cómo tienes complejidad solar? En 5 días hay 8 horas de trabajo del señor arquitecto, entonces tienes que tener 40 horas. ¿Cuántas horas tienes? 40 horas me sale. ¿Y cómo tienes configurada acá? Vamos a opciones, en programación, las horas por día. 8 también. A ver, déjeme ver. 8 horas. Ujú. ¿Y el horario cómo está definido? La hora de comienzo y Y la hora usted de... nos dijo de 8:30 a 5:30 de la tarde. Ya, y claro, ahí Entonces, debe haber algún desfase por eso también. Vamos a ver, y aquí me va le a salir cambio como 8:30. Vamos a ver para que nos salga lo mismo primero, de 8:30 a 5:30. 5:30. Tac. Sí. Vamos a ver si es que nos aparece lo mismo acá.
¿no? Mm, Debe haber alguna otra configuración que está. ¿A alguien más le sale esta sobre asignación? No, hay algo que pero tienes las 40 horas, ¿no es cierto? Vamos a la hoja de recursos. ¿Cómo tienes estipulado aquí la capacidad? ¿100%? ¿Cómo está? Porque este 100% me dice las horas que está disponible. 100%, dice. Y te sale esa sobreasignación. ¿A nadie más nos sale sobreasignado? Mándame el MPP, el archivito para revisarle, porque así, digamos, así es medio. Pero guárdale, mándale por chat, yo lo descargo, lo reviso y mañana vemos. Ya me quedo con la tarea de revisarle para ver dónde estuvo el error o el desfase que estamos teniendo, ¿ya? Una pregunta, en la Pregunta. parte de hoja de recursos, en el calendario base le puso el estándar modificado. Sí, Ah, sí. estándar Yo también tengo eso. modificado. Hay algo que estamos descalzados, Emi, pero sí, así a ciegas toca sentarse a ver el documentito, ¿ya? Mándame por el chat, lo reviso y mañana bueno, la próxima clase lo revisamos en detalle para ver qué desfases estamos teniendo. Ya se lo envío ahorita por el chat. Sí, por favor, porque si ya después se cierra el Zoom y ya no tenemos el. Entonces, ok. Si tienen igual dudas, igual problemas, etcétera, así como Jorge nos señaló, mira, aquí la fecha de inicio y del cronograma y del proyecto no cuadran, perfecto. Otras observaciones o dudas que tengamos, tráiganlas para irlas revisando. Y en este caso, lo que nos está pasando con Amy, le voy a revisar, toca ver cómo está estructurado el documento. Pero en honor al tiempo de todos, más bien voy a revisar eso aparte y lo revisamos en clase al resultado del tema, ¿no? Entonces, de tarea, ¿no es cierto? Vamos a registrar las actividades, ya deberíamos tener eso, los recursos, ¿no? La asignación de recursos y el inventario de recursos. Y con esto deberíamos ya poder, miren, aquí están las asignaciones ya completas, ¿no? Con esto ya deberíamos poder visualizar algunas cosas interesantes, ya el presupuesto completo, la programación en línea base, etcétera. Y vamos a ver este diagrama de Gantt un poquito más completo, ¿no? Entonces, gracias, Amy, aquí lo tengo, permíteme le descargo. Eso sería, estimados colegas, aplicación, guardar. Listo, ya me guardo y le reviso, estimada ahí. Entonces, eso sería, estimados colegas. No sé si tienen alguna otra duda, si no podríamos dar por concluida la clase, sin antes desearles un lindo feriado y que podamos ir avanzando en los ejercicios para la próxima clase. Gracias. ¿Qué día será la próxima? El miércoles, lunes y martes es feriado, ¿no? Miércoles. Gracias. Miércoles misma hora. Muy bien, creo que estamos, queridos colegas. Revisen la documentación y vamos avanzando. Lo ideal es ya tener completo el registro, la incorporación de las variables en el documento y traer estas dudas que nos van saltando durante la práctica. La última pregunta, una pequeñísima. ¿Qué significa Adelante. NOD? Perdón. ¿Cuál es el significado de las siglas NOD? No. No, este de aquí me va a decir que no está definido, ¿no? Y aquí dentro yo voy a definir este NOD, me va a permitir definir la fecha de estado. ¿Qué es la fecha de estado? Yo tengo varios puntos en el tiempo y tengo varios escenarios. Es decir, este diagrama de Gantt es un diagrama de Gantt, mi diagrama de Gantt inicial. Pero cuando yo ya esté ejecutando el proyecto y esté haciendo puntos de control y seguimiento y esté
reportando y etcétera, voy a tener diferentes escenarios, ¿no? Entonces el diagrama de Gantt se va a mover, se va a trazar, se va a adelantar, algunas cosas se va a mover, ¿no? En general. Mi fecha de estado es el punto en el tiempo en el cual yo estoy reportando. Entonces, ¿qué resulta ser? Que yo estoy en la fecha de estado, estoy el 15 de diciembre, considerando que está en el 2022. Y resulta ser que esto no se demoró 2 días, se demoró 5, se demoró, etcétera. Y entonces yo voy a comparar mi escenario base con lo que voy reportando, considerando que el reporte está a una fecha de corte X, que va a ser esta fecha de estado. ¿Ya? Ahorita no está definido, pero ya después me van a decir, ¿no? Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna consulta adicional? Muy bien. Nos hemos pasado un poquito en los tiempos. Espero que esté resultando interesante el tema. Ahorita ya estamos viendo justo las aplicaciones de aquí donde van saltando los errores y las dudas. Entonces es importante ir practicando para identificar esos errores y esas dudas. Muy bien, colegas. Les agradezco nuevamente por la atención y les deseo un lindo feriado. Buenas noches a todos. Gracias, Rubén.